En este video documental nos adentramos a esa cuenca pasional en la que la música y el arte se mezclan como expresión de devoción, reviviendo el origen de la iglesia de la Virgen de la Luz, copatrona de esta ciudad. Esta parroquia está ubicada en el barrio San Antón, que nació bajo el amparo del río Júcar y el puente que diese el nombre a su primera Virgen. Asimismo, como de una Semana Santa que da vida a pasos procesionales de fuerte arraigo popular y tradicional. Esta es la sede que muestra la maestría de grandes imagineros. Tenemos con nosotros al doctor en Historia Miguel Romero Sáenz, columnista oficial de esta ciudad, divulgador y gestor cultural que sigue cumpliendo los sueños de sentir y creer las bellezas de una cuenca patrimonial, histórica y universal. Para realizar el documental de nuestra iglesia en honor de Nuestra Señora de la Luz, deberíamos antes contextualizar el momento de su origen y tendríamos que remontarnos al 1206, una fecha que, según don Clementino Sani Díaz en su obra premiada sobre esta parroquia, nos dice cómo hay un privilegio de concesión del rey Alfonso VIII a la Orden de Santiago, al hospital de la Orden de Santiago, por el que concede los molinos y la azuda que existen bajo el puente en este caso el puente del Canto, que no deja de ser el puente de San Antón. Volveríamos nuevamente a otra fecha importante. Aún no existe el barrio como tal, que es el 1226, y también la ermita tiene sentido con una virgen, que seguramente la virgen que aparece en ningún momento va a ser la Virgen de la Puente, sino que va a ser la Virgen del Sagrario, aquella virgen que Alfonso VIII trajo en su conquista de la ciudad, en la cual nos dice que Beatriz de Suabia, la primera esposa de Fernando III el Santo, en su visita a Cuenca por una enfermedad que aquí tuvo que padecer, recibió la visita de esta Virgen y sanó. Por lo tanto, la ermita que aquí está ubicada ya está documentada. Tendríamos que volver a otra nueva cita, que es la de 1352, momento en que aparecen los santoneros edificando o creando un hospital, el Hospital de San Antón, un hospital que aparece unido o vinculado o situado al lado de la ermita de la Virgen de la Puente. Este hospital de San Antón va a tener también su propia vocación y su propia ermita, por lo tanto nos vamos a encontrar con un hospital y ermita, y a su lado la ermita de la Virgen de la Puente. Iríamos también a otra fecha, que es el 1413, cuando aparece un segundo hospital, en este caso es el Hospital de San Jorge, un hospital que surge en la trasera, en los espacios y huertos que hay en la trasera de la actual iglesia de la Virgen de la Luz, Hospital de San Jorge, dedicado al cuidado y atención de las mujeres descarriadas, y aprovechando la existencia de dos mancebías y de alguna manera intentando pues mantener y proteger a estas mujeres. Y ya nos adentraríamos en el siglo XVI, cuando otro hospital en el siglo XV, que es el Hospital de San Lázaro, componen, digamos, de alguna manera la estructura hospitalaria de este primitivo barrio, que empieza a crecer con ollerías, con arrieros y con gente dedicada incluso al cultivo del vino. Artesanos, en definitiva, un barrio humilde, pero que a su vez nos va a traer consigo una de las advocaciones más personales que tiene esta ciudad, que es la advocación hasta el siglo XVIII de Nuestra Señora de la Puente y la advocación a la Virgen de la Luz a partir de ese 1763. Después de haber contextualizado el edificio dentro del barrio emblemático de San Antón, buscando su origen, su primitivo origen como ermita, y enfocado dentro de lo que es el puente de San Antón, del barrio peculiar y emblemático de San Antón, tendríamos que entrar en la controversia que genera de cuándo aparece la Virgen de la Luz como advocación de esta iglesia. Y para ello tendríamos que ir al siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, la Virgen que ocupó la advocación de la ermita ubicada en este barrio era la Virgen de la Puente, haciendo honor también, como no, a ese emblemático puente que daba acceso a la ciudad. Y leo textualmente:
En los primeros años del siglo XVIII, el proceso renovador para la ermita iglesia de San Antón, con la controvertida situación de si la ermita era una simple capilla más dentro del complejo hospitalario de San Antón, con autonomía propia o no, sigue sus pasos, ya que hasta 1760 ermita e iglesia fueron espacios colindantes pero autónomos y con entradas principales, independientes, aunque existiera entre ellos un vano de comunicación al que iría destinada precisamente una verja que contratarán para la capilla de Nuestra Señora de la Puente. Se realizó una subasta pública y será el carpintero José Pérez por 800 reales, firmada el 29 de marzo de 1740, quien se la quede tomando como modelo la verja de la capilla del Cristo de la Agonía de la parroquial de Santo Domingo de Silos. En cuanto al lugar y la dependencia, si nos remitimos a documentos interesados por los propios comendadores, vemos que en el año 1660 Fray Gaspar Gallardo otorga un poder donde aludía a las donaciones de los devotos del Hospital Real del Señor San Antón y de Nuestra Señora de la Puente, que se encuentra dentro de él. El comendador que había encargado la verja citada fue Fray Antonio Pérez de Criales y nos fecha 1749. Y seguía expresando el documento: que sirva de adorno de la iglesia y la construcción de la nueva capilla a Nuestra Señora de la Puente, que se venera en dicha real casa. Aquí apreciamos, sin duda, que este comendador quería edificar, o por lo menos en este caso, quería levantar una nueva capilla a la Virgen de la Puente, pues en otro documento donde pide ayuda al ayuntamiento de la ciudad, piensa rematar la obra de la nueva capilla al serle concedidos 1000 reales para ello. Como podemos comprobar, en estos escritos ya aparece citada como Virgen de la Luz, pero para llegar a ese momento tendrá que ser en el 1761, y citan textualmente: con el más profundo sentimiento renueva a su ilustrísima la memoria de esmerada devoción a Nuestra Señora de la Luz, vulgo del Puente, y los fieles progresos que por su remedio ha conseguido esta ciudad en las mayores aflicciones de falta de salud y aguas crecidas, nieves y otras, recordándole a vuecencia la obra de la nueva capilla, que para mayor adorno de Nuestra Señora. Este documento citado por Moya Pinedo ya nos demuestra cómo la advocación de Nuestra Señora de la Luz aparece por primera vez. Sin embargo, el profesor Ibáñez, que ha realizado un estupendo estudio, cita no haber podido encontrar tal documento, en el que hay confusión de fechas. Siguiendo el magnífico trabajo de Barrio Moya, nos lleva a 1761 como fecha o como año en el que se encuentra ya muy avanzada la iglesia de San Antón, la nueva obra de la iglesia de San Antón, siguiendo una carta del comendador del Hospital de San Antonio Abad de Cuenca, Fray José López de Tejada, en la que solicitaba una ayuda de 1000 ducados a censo para poder acabar la obra ya comenzada, sobre todo finalizar su capilla mayor. Para este autor, José Martín de Aldehuela, el turolense que llega a Cuenca, es quien va a realizar ese proyecto al apoyarse en una real orden de Carlos III, por la que autoriza el 12 de marzo de 1764 la construcción de su iglesia. En mayo de 1763, el administrador del Hospital de Santiago, José Ruiz de Alarcón, expresó ante el Consejo de Órdenes el cumplimiento de un mandato afirmando lo que sigue: habiendo llamado a José Martín, maestro que en esa ciudad había fabricado una iglesia de las religiosas de San Pedro Justiniano, otra en la casa de San Antonio Abad, que estaba ya fechada, que era persona de créditos para su ejercicio, a quien el Cabildo de la Santa Iglesia se había pedido planta para la sala capitular y que se hallaba con obra en dicha Santa Iglesia. Documentos citados por Barrio Moya. Tal y como nos describe en su magnífico estudio, cito otra vez al profesor Ibáñez, el tema de fabricar o trazar, esas dos palabras que pueden generar confusión, dentro de la terminología del momento, no es más que lo propio en las maestrías de estos expertos, por lo que Martín de Aldehuela será el encargado de trazar y fabricar la iglesia de San Antón, como lo hizo en la iglesia de las Concepcionistas, sin que ello impida la participación en los edificios de otras personas cualificadas. La investigadora Ana María López de Atalaya expone en su trabajo cómo los arquitectos Agustín López y Pedro Merino habían colaborado en el proyecto de las Concepcionistas. Rosario Camacho, profesora malagueña, nos habla de la intervención de Aldehuela como aparejador en la nueva iglesia de la Concepción franciscana,
en la capilla del Rosario de la iglesia de San Pedro y en la conclusión de esta iglesia que estamos de San Antonio Abad. Iniciaría la construcción de la Casa de las Recogidas de Cuenca bajo los diseños del arquitecto Mateo López. Según este último, José Martín de Aldehuela fue el autor del trazado y la primera parte constructiva de esta iglesia de San Antón, a pesar de que él mismo interviniera unos años más tarde, en 1817 y 1818, para reparar los daños producidos por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, citado por el profesor Pedro Miguel Ibáñez Martínez. Después de esa citada guerra contra los franceses y los destrozos causados en numerosos edificios, entre ellos esta maravillosa iglesia, las autoridades municipales solicitarán al rey Fernando VII en el año 1814 la cesión de la ermita. Esto es un detalle muy importante, hecho que consiguieron en marzo de 1817, intentando con ello evitar la entrada a la misma por los portillos abiertos con el peligro de saquear y robar todo cuanto hubiera de valor. Será el arquitecto Mateo López el encargado de estas obras de rehabilitación. Este arquitecto municipal había sido aparejador en su construcción bajo Martín de Aldehuela, por tanto conocía perfectamente este templo. El 12 de agosto de 1818 el provisor Gonzalo de Villa redactó un escrito para que se pudiera colocar las imágenes compartidas de Nuestra Señora de la Luz y de San Antón. Así figura en el archivo municipal conquense. A mediados del siglo XIX, el arquitecto municipal Manuel Mateo dirigió una obra de reparación de la cubierta de la linterna, aludiendo siempre el nombre de Ermita de San Antonio Abad. La iglesia actual, la que hoy tenemos aquí, tiene unidas en la misma iconografía la Virgen de la Luz y San Antonio Abad, y lo podemos ver en el techo de la cúpula de esta iglesia actualmente, lo que suponían dos advocaciones y dos centros religiosos independientes, después de todo el proceso que hemos ido relatando. Está claro que la advocación que aquí siempre estuvo presente fue la de la Virgen de la Puente, imagen que fue muy devocionada y seguida por la feligresía conquense, sin predeterminar su claro origen en la conquista, sino más bien de una posterior devoción popular. La advocación de Nuestra Señora de la Luz, que es la que tiene actualmente, como hemos visto, será a partir del siglo XVIII. Y esto no quiere decir que hubiera culto a dos vírgenes, no, sino que una suplirá a la otra y quedará como patrona de este actual templo. Actualmente no quedan más que restos de los 3 o 4 edificios, según los queramos entender, que componían el complejo religioso en el que hospital e iglesia de los antonianos o antoneros formaba una de las partes y ermita con hospital, anexo de San Jorge, la otra. A pesar de que en algunos documentos pueda aparecer una capilla dedicada exclusivamente a la Virgen dentro de la iglesia del hospital, se mantiene la idea clara de que la ermita tuvo su propia entrada y autonomía constructiva, hasta la demolición del conjunto en el citado año 1760, que es el momento en que se edifica la iglesia actual. Todo esto según el magnífico trabajo del profesor Ibáñez Martínez. Después de la ubicación de la iglesia en su contexto urbanístico, pasaríamos a lo que es el valor artístico, su interior artístico. Pero antes tendríamos que hablar de la parte de su fachada. La construcción de la iglesia actual estrechó el paraje con la necesaria reforma del llamado Camino Real de salida hacia Madrid, llevado a cabo por Mateo López durante el último cuarto del siglo XVIII. Los lienzos de la fachada favorecieron la solución del problema con ese trazado rectilíneo y su completa lisura, en palabras del profesor Ibáñez. La fachada principal marca con sillería la base de las torrecillas angulares en el tramo superior del llamado revoco y el resto en un gran plano liso, solo animado por las dos portadas desiguales. La de la izquierda es del siglo XVI y la principal muy recompuesta con arco de medio punto despiazado en sillares almohadillados. La moldura superior se quiebra a manera de alfiz, albergando en su interior el escudo antoniano. Por detrás, antes el huerto y ahora el garaje, se escalonan de abajo arriba los volúmenes geométricos del camarín, la capilla mayor, el crucero, la cúpula y la linterna. La fachada norte queda prácticamente oculta por los edificios actuales. En el interior, nave única, con bóveda de cañón y con lunetos, crucero marcado en la planta con cúpula elíptica sobre pechinas dispuesta transversalmente y con linterna y profunda cabecera con el presbiterio, y el camarín de la Virgen de la Luz, antiguamente compartido con San Antón. Arte y música, que sería
la Semana de Música Religiosa, la Semana Internacional de Música Religiosa de Cuenca, y Arte y Pasión, que sería la Semana Santa, con todas las importantes figuras que componen los pasos de Semana Santa de diferentes cofradías. En base a los datos del inventario de don Pedro de Castillo y Ayala, fechado en 1780, y el actual libro del profesor Pedro Miguel Ibáñez, editado en el 2011, dividiremos el recorrido interior en 3 partes. Primero, la capilla mayor con el camarín, el crucero y la nave. Es una bóveda sobre 4 columnas de yeso estucado de verde con basas y capiteles de basa dorada y 2 grandes medallones de yeso imitando mármol blanco. Y los relieves, uno en el lado del Evangelio, es decir, a mi izquierda, que representa la Anunciación, y el de la Epístola a mi derecha, con la Visitación. Tras el altar mayor se eleva lo que llaman Capilla de la Virgen de la Luz, que no es más que un retablo camarín de madera policromada. Alberga a la Virgen con detalle de vestimentas y adornos, 2 tallas primorosas en el lado del Evangelio, San Julián, y a la izquierda San Nicolás de Nepomuceno. Consta otra fachada en el retablo, en el lado opuesto que da al camarín con su propio altar para decir misa. Tiene 2 columnas jaspeadas que cobija un trono dorado con San Antonio Abad, de unos 25 de altura. Ángeles o serafines, por partes doradas, paredes estucadas, talladas y pintadas con diversos colores. Todo esto es lo que decía la memoria del siglo XVIII. Actualmente, la desaparición del retablo baldaquino bifronte de la Virgen de la Luz y San Antón, con un retablo posterior a la Guerra Civil en el que sin policromía, ni el altar, ni el sagrario, ni las mesas. En la capilla mayor ha habido cambios en la policromía, pasando aquel color verde a un color ocre y manteniendo los capiteles dorados. El techo del camarín ha perdido el primitivo color y ahora es una pintura tosca y de pésima factura. Mediocres pinturas alegóricas sustituyen en este caso a las antiguas cornucopias y se mantienen los serafines estucados y los 4 ángeles de estuco en los ángulos. Hay unos murales nuevos en las paredes del camarín glorificando, o la glorificación en este caso de San José, la Natividad, San Antonio Abad y la Epifanía. Segunda parte, el crucero coronado por la cúpula elíptica. Con la nueva remodelación cambia y mucho el inventario del siglo XVIII. Ahora, lo que tenemos nosotros delante es la desaparición de la imaginería y el mobiliario de la parte baja, manteniendo a duras penas la decoración de la parte más elevada. Se han perdido los antiguos retablos del crucero. El de San Pedro ha sido sustituido por el que alberga con carpintería reciente el Jesús Nazareno del Puente, obra de José Capuz, uno de nuestros pasos. Y el de San Pablo, a la derecha, ha sido reemplazado por otro retablo nuevo con la imagen de la Virgen de la Soledad del Puente, otro paso de nuestra Semana Santa. El antiguo nicho que mantenía el llamado Niño de Nápoles, ahora lo ocupa el Ecce Homo de San Andrés, realizado también por Marco Pérez. Ya no está la Virgen de la Concepción, y tampoco los antiguos confesionarios con sus nichos respectivos, y en su lugar están las imágenes modernas de San Julián, San Ramón Neonato y San Antonio de Padua. A media altura se conserva media docena de las pinturas del siglo XVIII, habiendo desaparecido la pintura de San Juan Bautista, que ocupaba la jamba izquierda del arco toral, y en su lugar un San Julián arrodillado ante la aparición de la Virgen realizada a mediados del siglo XX por el profesor conquense Emilio Saiz. Se mantienen las pinturas de las cúpulas y la linterna, algunas deterioradas, que no se saben de cuándo son, con las virtudes en los 8 lunetos que permiten abrir esas ventanas en el caso de la cúpula. Y nos queda la última y definitiva tercera parte, la nave. De los 4 altares del siglo XVIII ya no hay ninguno, ni los 2 grandes lienzos con ese tema mariano que colgaba en el coro y en el pórtico entre las columnas de la entrada. Han desaparecido los retablos que ocupaban los 4 de esos 6 nichos existentes, albergando diversas imágenes modernas, entre ellas algunas de la Archicofradía de Paz y Caridad, que acoge, como saben, a 7 cofradías, además de las de San Antón y San Roque de Fausto Culebras, en el nuevo, o en el muro en este caso, del Evangelio. Desde el crucero a los pies, el último, en el nicho inmediato al púlpito, Jesús con la caña en el central y Jesús amarrado a la columna en el restante. En el otro muro de la epístola,
El Cristo de la Misericordia, de Marco Pérez, Jesús orando en el huerto de Cullaut Valera, en el nicho grande del centro, y San Antonio Abad, patrón de esta iglesia, en la hornacina hacia la puerta de entrada al templo. Esta última imagen sustituyó la de Fausto Culebras, que sorprendentemente fue trasladada al Museo de Cuenca. Una gran pintura en el centro de la bóveda nos cubre en este momento y está en relieve y representa la gloria de la Virgen de la Luz y de San Antonio Abad, que son las dos advocaciones de esta maravillosa iglesia. La vidriera parece ser original como alguna otra que hay en la cúpula, aunque se ven con cierta dificultad. En el muro este de la iglesia, ante la altura del coro, dos ángeles en relieve, realizados en estuco, sostienen el escudo de la Orden Antoniana, donde queda registrada la fecha que hemos citado anteriormente de 1764. En ese pórtico cerrado, entre las cancelas o los canceles de las puertas que configuraban las dos columnas del color verde y que describía el inventario de 1780, donde colgaba un cuadro perdido de la Virgen de las Mercedes, un retablo nuevo ahora sirve de marco a la Virgen de las Angustias, labrada por Marco Pérez, y que tenemos en esta parte trasera de nuestra nave principal. Con esto damos por finalizado lo que supone arte y música en esa Semana Internacional de Música de Cuenca, y arte y pasión con nuestra Semana Santa conquense. Muchas gracias. Por último, quisiera agradecer, como no, a la Concejalía de Cultura, en este caso, a la Universidad de Castilla-La Mancha por cubrir estas virtuales conferencias y, como no, al párroco don Ángel de la Iglesia de la Virgen de la Luz. Muchas gracias.